hipermañana de Unife con Viva la Vida, programón que estamos teniendo, nos estamos divirtiendo, estamos cocinando, estamos haciendo manualidades, pero también, claro que sí, es maravilloso, nos estamos informando porque hoy ya te lo decíamos desde bien tempranito que íbamos a conversar con el doctor Francisco López, por supuesto ya amigo de la casa, él es médico cardiólogo del Centro Médico Roca y vamos a hablar justamente con el doctor por el alerta por bronquiolitis. Doctor, buen día, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo perfecto. Aquí. Gracias por estar siempre acá en Viva la Vida, que ya es amigo de la casa. Al contrario, por suerte estamos cerca, así que me queda cerca. Viene caminando. Casi caminando, bueno, sí. Muy bien. Bueno, doctor, a ver, primero y principal, ¿qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es la inflamación de la vía aérea más pequeña de los pulmones. Empezamos con la tráquea, después se divide en dos bronquios más importantes, después empieza a subdividir en segmentos cada vez más delgaditos y la última parte, los últimos pedacitos, por así decirlo, del árbol bronquial se llaman bronquiolos y ahí es donde se inflama, la parte más pequeñita. Se inflama, genera moco y una obstrucción tipo asmática al flujo del aire. O sea, no puede respirar, especialmente en los niños. Estamos hablando de que esta enfermedad es muchísimo más frecuente en menores de 2 años y entre más chicos, más frecuente. Estamos hablando de un pico en los menores de 6 meses y son los que se pueden enfermar de forma más grave. Bien, doctor, ¿la bronquiolitis, digamos, se contagia, se transmite o es el agravante de quizás una gripe o algo? La bronquiolitis, el 75% de los casos son por un solo virus que se llama virus sincitial respiratorio. Es altamente contagioso y es transmitido de persona a persona. En general, ¿quién lo trae? Lo traen los niños de la escuela, mayores, que les va a dar una gripita común que no va a pasar a mayores en general. Esa la va a traer a la casa el hermanito más chico, al bebé, y es el que se va a enfermar. O también en las filas y en las colas de los hospitales y los lugares donde asisten los niños pequeños. Por eso es recomendable que los niños pequeños recién nacidos no salgan a lugares muy concurridos. Ahora, ¿quiénes están en mayor riesgo de desarrollar una bronquiolitis? Los prematuros y los que tienen enfermedades. O sea, los niños menores de 6 meses, el que nació prematuro y el que viene con enfermedades ya, alguna enfermedad cardíaca, alguna cosa, una afección con la que nació. Esos son los de alto riesgo. Para ese tipo de pacientes de alto riesgo existe un medicamento que es un anticuerpo monoclonal que se le inyecta y sirve para evitar la enfermedad, pero se utiliza solamente en pacientes de alto riesgo. Ok, ¿qué sería un paciente de alto riesgo? Prematuro, bajo peso y con alguna enfermedad, ya sea enfermedades del corazón, problemas de los pulmones o cualquier otra enfermedad con la que haya nacido. Muy bien, ¿cuál es la alerta que tenemos que tener? O sea, siempre, obviamente, cuando un chico se enferma, no hay que menospreciarlo, hay que cuidarlo, hay que estar atento a los síntomas, pero ¿en qué punto uno tiene que, digamos, llegar a preocuparse o a tomar una acción de ir al médico enseguida? O mira, en general lo tratamos en casa, digamos. Los chicos van a tener gripitas constantemente, ¿no? Moco, sí. Todo empieza con un moco. Y es normal. Es normal, van a pasar, duran 2-3 días. En general, a partir de 48 horas en esta época, se recomienda ir y que no se cure, ¿no? Que empiece con un cuadro gripal, mocoso y un poquito molesto el bebé. Llevarlo al pediatra por cualquier cosa. Entre más rápido, mejor. Pero en general, estos cuadros van a pasar por sí solos. En los niños de alto riesgo, en los bebés de alto riesgo, sí hay que ir lo más pronto posible para evitar la complicación. Ahora, en los demás podemos esperar 24 a 48 horas siempre y cuando no aparezcan signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que no quiera comer, por ejemplo. Que no pueda dormir y que no quiera jugar. Eso ya empieza uno a alarmarse. Muy decaidito, ¿no? Exacto. No la fiebre, sino esos síntomas. Que además agreguen dificultad para respirar, que respiren muy rápido, que muevan las narices. Ya estamos hablando de incluso un paso más avanzado. Que aleteen mucho las narices para respirar, que se les hunde el pecho, se les hunden las costillitas o que empiecen a pansear. Ya el último instancia es cuando se empiezan a poner un poquito azules, que ya realmente estamos tarde para ir al hospital y hay que apurarnos lo más posible. Si esperamos hasta que esté un poco azul, realmente nos tardamos demasiado. Recién conversábamos, doctor, de la cantidad de niños, ¿no?, que han nacido en plena pandemia. Y de cómo esto de alguna forma viene como afectando en el sentido de que a mí particularmente me llama la atención la cantidad de chicos cómo se enferman ahora con de repente cosas que escuchamos nuevas, que decíamos, sí, esto antes no lo escuchábamos. ¿Se debe a que estuvimos encerrados? ¿Esto va a seguir sucediendo? Mira,
En cuestión de las enfermedades virales que están circulando en este momento, vemos dos cosas. Primero, en el caso del virus sincitial respiratorio de la bronquitis, empezó una circulación del virus un poco temprana, pero eso no es la primera vez que pasa. Pasa cada 5 o 6 años y si se fijan en la literatura, en los periódicos, se van a dar cuenta de que en el 2013 también pasó y en el 2000. Entonces, hay ciclos que aumentan, bajan y suben y que aumentan la frecuencia y también más tempranamente. Ahora, ¿qué estamos viendo? En los niños más grandes ahora, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años, están empezando a presentar enfermedades que no se veían tanto virales. ¿Por qué? Porque hubo una época de poca interacción social, con poca exposición a este tipo de patógenos y que ahora los están experimentando y por lo tanto hay una inmunidad un poco disminuida, digamos. No significa que vaya a haber mayor mortalidad, sino que ahora vamos a ver un poquito más de esas enfermedades en niños más grandes que no se veían antes. Claro. Esa es la explicación que está circulando. Ahora, a ciencia cierta no lo podemos decir, pero eso es lo que asumimos. Circulación del virus y la otra que hubo poca exposición anterior por la pandemia y que no se desarrolló de forma adecuada el sistema inmune. Ahora, con respecto al virus sincitial respiratorio, no genera memoria. O sea, vos te puedes enfermar, los niños se pueden enfermar ahora y el año que viene y el año que viene, porque no genera, no es como los otros virus que en los que, bueno, ya hiciste memoria y te puedes defender. No. ¿La memoria que es la inmunidad? La inmunidad, no genera inmunidad, por eso no hay vacunas. Ahora se está desarrollando una vacuna que quizás dentro de poco vaya a ser aprobada. La verdad que no hay tanta información todavía, pero está en proceso y aparentemente va a ser un parteaguas. Si en caso de que se autorice y de que tenga realmente los resultados que se están esperando, realmente sería un parteaguas en el caso de la bronquiolitis. Entonces es común esto de repetir el Es muy común porque no genera memoria. Claro. No genera memoria. Y por eso no hay vacuna. Para todas las demás, que la influenza, que la neumonía, tenemos vacunas, pero a este no. Claro. Este no tenemos vacunas. Hablaba usted de que es muy contagioso. Claro, altamente contagioso. Si de repente yo tengo un hermanito, o sea, somos más de uno en casa, ¿no? 2 niños, por decirlo, y uno se enferma. ¿Se recomienda que se aísle el otro hermanito? ¿O mejor, porque usted lo que dice es que al no generar inmunidad se lo vuelve a contraer? En los que tenemos que tener extremo cuidado es en los prematuros y los que tienen enfermedades. Los demás se van a enfermar, sí, es verdad. Sí. Lo más seguro es que no se agrave. Más o menos un 5 a un 7% de los contagios por virus sincitial llegan a requerir algún grado de hospitalización. Ahora, de todo ese volumen de hospitalización del 7%, 5-7%, solamente hay una mortalidad de un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 niños que se hospitalicen por bronquiolitis, 2 van a fallecer. ¿Y dónde va a estar concentrado la cantidad de muertes? En los niños prematuros, enfermos, que tienen alguna otra enfermedad. Ahora, aislar a los niños en la casa es re difícil. Sí es importante que si tienes un niño de 7 años que viene con gripa y vos tenés un bebé de 2-3 semanas y además con todos los factores, sí habría que separarlos para evitar. Pero recordemos que es re difícil porque primero tenés la circulación aérea, que es ultra contagiosa, y en todas las superficies. Donde cayeron las gotitas, tocas, te lo llevas a la boca y te vas a contagiar. O sea, no es que es tan fácil aislar este tipo de virus, porque es altamente contagioso, persiste hasta 4 a 6 horas en las superficies. Entonces, vos tenés al niño allá, pero vas y lo tocas y lo vas a traer para acá y eventualmente va a llegar a la... Ahora, sí, obviamente sirve mantener una distancia entre los dos, mientras pasa la época más difícil del niño mayor, digamos. Sí se recomienda, pero me parece que no es tan efectivo porque el virus es altamente contagioso. Claro. Lo ideal sería separarlos, que se vaya con la abuela, una cosa así como para no mantener Está bien, en caso de que se pueda, que se haga, y si en caso de que no se pueda, por supuesto. Exactamente, especialmente en los prematuros y enfermitos, los niños que nacieron con bajo peso, con alguna enfermedad. Bien, importante. ¿Y secuelas, doctor, después de tener...? Mira, en general no. Lo que puede llegar a pasar es que queden con alguna hiperreactividad bronquial y que hagan episodios asmáticos o de bronquitis recurrentes después por cualquier cosita, ¿no? Lo vemos mucho en los niños asmáticos. Pero en general no, la gran mayoría van a estar bien. La mayoría de los pacientes con bronquiolitis se pueden tratar
con 4 o 6 horas en la guardia, se nebulizan, se les pasan medicamentos y generalmente cede la inflamación a algún grado que les permite regresar al domicilio y atenderse en el domicilio. El resto que no responde al tratamiento, sí, o que ya vienen con complicaciones, o sea, que vienen azules o que con mucha dificultad respiratoria o que no responde al tratamiento, que sigue con broncoespasmo, o que llegan a desarrollar una complicación neumónica, o sea, que se les agrega una neumonía de una bacteria, ahí sí son los que se tienen que quedar internados. Pero en general secuelas graves no hay. Por eso hay que actuar con rapidez. Claro, entre más rápido mejor, especialmente en los que dijimos, prematuros, bajo peso, enfermitos. Bien. Doctor, realmente digo, ¿es una alerta o es que a raíz de la pandemia es como que ya todo lo confundimos con COVID, por decirlo de alguna forma, y nos asustamos y de repente llevamos a nuestros niños o mismo nosotros vamos al hospital de una forma más rápida para prevenir? Mira, es una gran noticia y sí es una alerta. ¿Por qué? Porque las autoridades de salud tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo para prepararse. De hecho, el Ministerio de Salud, viendo que la circulación del virus había empezado temprano en los países del norte, se prepararon con los aditamentos, con las mangueritas, con todas las cánulas, lo que se necesitaba para tenerlo a la mano. Eso hay. La alerta viene más por la falta de médicos, de pediatras y de que se puede llegar a saturar un poco el sistema de salud, porque sí se abarrotan las guardias y se abarrotan las terapias intensivas, no al punto del colapso como cuando pasó el COVID, pero sí hay una ocupación muy importante. De hecho, es la principal causa de internación en este momento, las bronquiolitis. Eso sí es importante. Por lo tanto, la prevención y tratar los cuidados anteriores, como hemos comentado, es lo más importante. Ahora, más preocupante es que hay muy pocos médicos que están al frente, hay hospitales que no tienen médicos, que han renunciado, hay centros de salud. Conseguir un médico ahora es extremadamente difícil. Los turnos muy lejos. Los turnos muy lejos. Y este tipo de enfermedades no se tratan por turnos, se tratan en guardia. Enseguida, claro. Sí o sí hay que verlo presencialmente. Exacto. Y en guardia, o sea, no puedes esperar a que te den turno para la otra semana o para 3 meses. Tienes que ir a la guardia donde hay un médico atendiendo. Y ahí esperar, porque Y ahí esperar 4 o 6 horas que te atiendan. Pero quedarse. Pero Digo, la quedarse, recomendación exactamente. suya es quedarse Claro, hasta que claro, realmente claro. haya... Especialmente en estos niños, menores de 2 años y los más cercanos al nacimiento y con enfermedades. Doctor, se me ocurren así, si nos puede decir algunos hábitos o algunas herramientas que le podemos dar a la gente para prevenir, no sé, alimentación que podemos para subir las defensas. La clave es, primero, en los bebés, no exponerlos al humo del cigarrillo, no exponerlos al smog, tener los cuidados de limpieza de manos, lavado de manos y no andar llevando a los bebés a que los conozca. Y que los besen, ¿no? Que los besen, ay, qué hermoso, y los besitos Sí. por todo el mundo del barrio, Claro. y hasta el perrito que va y le lame la cara. No. No. O sea, el bebé es algo sagrado y precioso. Hasta que tenga cierta edad, su sistema inmune no va a estar preparado para enfrentar toda esta cantidad de virus y bacterias. Algo muy importante es la lactancia materna, la tanta protección, que realmente es un parteaguas entre los niños que toman leche y los que no toman leche materna. Ese es importantísimo. Ok. Y los más grandecitos, ¿sirve, por ejemplo, darles mucha jugo de naranja? No, Vitamina no, C. no. Se va a contagiar igual. No, a ver, siempre se habló desde que yo era chico que la vitamina C prevenía la gripa. Sí. La realidad es que no, es lindo hablar de eso, pero no tiene nada que ver con la prevención. Sí te ayuda a estar sano. Y quizás Claro. eso sirva, ¿no? Estar bien alimentado, comer alimentos de calidad, tus vitaminas. En los bebés siempre hay que estarles suplementando algo, pero más allá de eso no va a haber tanto. Comer bien, darles los alimentos bien Sí. y la leche materna y el cuidado de no sacarlo a todas Ponerlo partes. tanto. Como dice el doctor, el bebé es sagrado. Así que a tomar todas estas precauciones. Doctor Francisco López, enorme placer siempre tenerlo acá en Viva la Vida. Gracias por despejarnos todas las dudas y bueno, a estar atentos ahí en casa con todas estas cosas que nos traía el doctor Francisco López, director del Centro Médico Roca, médico cardiólogo, acá en Viva la Vida. Y de esta forma, ahora sí, lo vamos a dejar al doctor porque Fabi Lavalle sigue trabajando